El miércoles 21 de septiembre del año de 1921 se llevó a cabo en San Pedro de las Colonias una ceremonia en la cual estuvieron presentes representantes del Honorable Congreso del Estado. La entonces villa de San Pedro de las Colonias fue erigida en la ciudad de San Pedro, Coahuila. Después de muchos años se logró que nuestra población, esta histórica población coahuilense, recibiera la denominación de ciudad. El proceso para que se llegara a este momento es algo especial. Como sabemos, nuestro municipio y población, nuestra cabecera municipal, tienen su origen en la fundación de aquella misión de San Pedro de la Laguna en el año de 1598. Hablar de la fundación y el desarrollo de nuestra ciudad y municipio es hablar de diversas etapas. Primero, la etapa de la misión, que duró 60 y tantos años. Luego vino la colonia agrícola. Después de que desaparece la misión, el San Pedro moderno va a ser fundado a partir oficialmente de 1871 con el establecimiento de la colonia agrícola de San Pedro, que va a tomar su nombre por estar ubicada cerca de la antigua misión de San Pedro de la Laguna. El desarrollo de esta población fue muy vertiginoso, pues de ser colonia agrícola en 871 para 1873 toma el rango de villa. Las poblaciones en nuestro estado y en nuestro país van recibiendo denominación según su importancia, población y desarrollo. La verdad, da lo mismo ser villa que ciudad, etcétera, pero pues bueno, da un estatus el nombramiento. Vamos a permanecer siendo villa por muchos años, a pesar de tener las condiciones para recibir el rango de ciudad. El municipio de San Pedro, como señalamos, va a nacer oficialmente el 8 de diciembre de 1873. Como indicamos, gracias al cultivo del algodonero, nuestra población va a tener un rápido desarrollo, aunque también en lo político y en social va a tener mucha importancia el municipio de San Pedro en la historia de México, pues va a venir a radicar a San Pedro Francisco Ignacio Madero González, don Panchito Madero, quien va a radicar en San Pedro de las Colonias a partir de octubre de 1893. Ya formalmente se hace cargo de las haciendas algodoneras de su familia y va a ser Francisco Madero quien nos va a poner en el mapa de la historia. También aquí en nuestro municipio se van a vivir momentos muy intensos durante la llamada Revolución Constitucionalista. A pesar de la lucha armada, a pesar de todo lo que aquello implicó, San Pedro siguió creciendo. Y como señalamos, fue Francisco Ignacio Madero González quien nos puso en el mapa de la historia. Según algunas fuentes históricas, hubo varias ocasiones en que se intentó que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad, nuestra población, la entonces villa. Y como indicamos, pues bueno, la denominación de villa, poblado, ciudad, son categorías que se van dando en las diversas etapas de la historia de nuestro país a las poblaciones, y esto pues significa la importancia que tiene.
Aunque eso no impide el desarrollo, ha habido poblaciones que siguen siendo villas y tienen un desarrollo más importante que muchas que ya tienen la denominación de ciudad. Pero bueno, nuestro querido San Pedro, en tiempos de la Revolución, estuvo a punto de ser elevado al rango de ciudad. En 1914, el general Juan Andrew Almazán intentó que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad, pero se le atravesó la Revolución Constitucionalista. Venía Villa a atacar a San Pedro después de la toma de Torreón, y el intento de elevar a San Pedro a rango de ciudad en 1914, el 21 de marzo de ese año, se frustró y tuvieron que pasar otros años más para que nuestra población recibiera la denominación de ciudad. En toda la comarca, nada más Torreón tenía la denominación de ciudad para aquel tiempo, y San Pedro va a ser la segunda ciudad que va a recibir esta denominación. Pasado el conflicto armado y todavía en medio de una gran turbulencia político-electoral, la entonces villa de San Pedro por fin iba a ser elevada a rango de ciudad el 21 de septiembre de 1921. Pero esta es una historia muy interesante porque hubo que corregir algunos datos. En lo particular, en mi carácter de cronista municipal, en el año 2011, nos preparábamos para celebrar el 90 aniversario de aquel gran acontecimiento. Al estar preparando una serie de actividades, alguien sugirió que se le hiciera un homenaje a la persona que, según algunas publicaciones, era el presidente municipal en 1921. Pero una persona, y luego otra, se acercaron a nosotros para decirnos que la información que contenía en el único libro que de historia sobre San Pedro existía en aquel momento no era precisa, y que el presidente municipal en 1921 era otra persona. Empezamos a recabar información y efectivamente nos encontramos con la fotocopia de una invitación para la ceremonia oficial de elevación a rango de ciudad de San Pedro, y el convocante era otra persona. En la invitación se leía el nombre de Felipe J. Saucedo. Para corroborar la información, decidimos iniciar una investigación documental. Con la autorización del alcalde Jorge Abdala Serna, nos fuimos al Congreso del Estado y en su archivo histórico encontramos que las elecciones para el periodo 1921-1922 las había ganado un señor que se llamaba Felipe J. Saucedo, quien va a ser el que va a presentar la solicitud para que San Pedro sea elevado a rango de ciudad. La verdad, hasta aquellos días solamente se tenía la información antes mencionada de que otra persona aparecía, y efectivamente la otra persona que había sido mencionada por diferentes publicaciones, inclusive en el único libro de historia sobre San Pedro que en aquel tiempo existía, se mencionaba a esa persona. Sí había sido presidente municipal, pero había sido para el periodo 19-20. Y en 1921 era otro el presidente municipal. Como señalamos, desgraciadamente la falta de un archivo histórico y la falta de rigor histórico por parte de las personas que hicieron una publicación allá en el año de 1971 marcó por muchos años como la persona que estaba en la alcaldía a otra persona, que también tuvo muchos méritos, fue revolucionario, un gran sanpetrino, pero en el 21 el presidente municipal era Felipe J. Saucedo. Aquella noticia, redescubrimiento por así decirlo, causó revuelo en la sociedad sanpetrina, porque por muchos años se creyó que el alcalde era otro.
en este punto de nuestra historia local, creo que es necesario aclarar para las próximas y actuales generaciones por qué en algunas publicaciones oficiales, inclusive del gobierno del estado, como el Diccionario Biográfico y Histórico del estado de Coahuila, en la parte del municipio de San Pedro aparece como presidente municipal en 1921 otra persona. Bueno, todo empezó, según indagamos, la famosa lista publicada, inclusive en el único libro de historia local que existía en el 2011 y en algunas monografías y en algunas publicaciones, partió de una publicación que se hizo en 1971, encargada a un reportero local y a otros reporteros regionales. Un periódico regional sacó un suplemento especial sobre el centenario de la fundación de la colonia agrícola de San Pedro en 1971. Ahí se publica una lista que prácticamente fue hecha a oídas. Nosotros tuvimos la oportunidad en su momento de platicar con uno de los autores de esa lista de expresidentes municipales y así fue como se dio la lista mencionada, con recuerdos, etcétera. Como señalamos, no existía ni existe en este momento una sección de archivo histórico que recopile la información suficiente para contar las cosas con un poco más de veracidad. Obviamente esta lista fue hecha con mucho cariño, con mucha pasión, no hubo mala fe, pero sí hay que reconocer que faltó rigor histórico. En su momento, cuando nos tocó a nosotros celebrar el 90 aniversario, iniciamos esa investigación. La verdad, haber realizado esa investigación histórica, ya no basándonos en los testimonios, sino en los documentos oficiales, fue una aventura extraordinaria para un servidor como cronista, porque nos fuimos al Congreso. Como señalamos, en el archivo histórico del Congreso de Coahuila está la documentación de las elecciones, los decretos, los nombramientos de todas las personas que oficialmente han ocupado hasta la fecha la presidencia municipal. Inclusive detectamos que hay un caso en particular que no tiene decreto, pero en aquellos tiempos, cuando esa persona fue nombrada presidente municipal, el cabildo podía hacerlo. Y en base a la investigación que realizamos, una investigación que tardó varios años en terminarse, actualizamos la lista de los presidentes municipales. En 1971, aquella lista que fue publicada en ese periódico regional fue hecha con mucho cariño, pero nosotros decidimos basarnos en los expedientes del Congreso y encontramos que en la lista del 71, que fue tomada por buena por todo el mundo, faltaban muchos, había omisiones, había imprecisiones y elaboramos una lista. Hasta ahorita, con documentos oficiales, hay 71 alcaldes y alcaldesas. La última es la licenciada Brenda Cecilia Huereca. Como señalamos, algunas personas podrán decir que en publicaciones oficiales del gobierno del estado aparece otra lista. Sí, aparece otra lista, hecha con mucho cariño, con mucho amor por San Pedro, pero desgraciadamente con poco rigor histórico, hay que decirlo. Aclarado el punto de los nombres y de las fechas, volvemos al asunto de la elevación de San Pedro a rango de ciudad. Felipe J. Saucedo, electo en noviembre del año 2020, va a hacer la solicitud y luego, como señalamos, en el antiguo Teatro Alvareado, después Cine Plaza, se va a llevar a cabo aquella histórica sesión en la cual se va a poner en vigor el decreto número 80 de la 22ª legislatura del estado de Coahuila. La solicitud para que San Pedro fuera elevado a rango de ciudad es un documento muy bello, un documento histórico, en el cual Felipe J. Saucedo y su ayuntamiento, así como un gran número de ciudadanos sanpetrinos y de la región,
Le pedían al Congreso que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad, ya que históricamente se tenían todos los méritos y como población San Pedro era una pujante población. Tenía más de 70 haciendas, había construcciones muy bellas como la Casa de los Corral, la Casa de los Torreones, la casa hoy conocida como Gamichipi, la Casa Quemada. Todo eso hacía y daba mérito a San Pedro para que fuera elevado a rango de ciudad. Aquel texto está disponible en el Facebook de un servidor y ahí habla de la belleza de nuestro pueblo, nuestro querido San Pedro. También, por cierto, vale la pena mencionar que sobre Felipe J. Saucedo se tiene muy escasa información. Solo se sabe de algunas versiones que señalaban que era músico, que le decían el Mocho, que era originario de uno de los ejidos de la parte alta de Vega Larga o Nuevo Mundo, que llegó a la presidencia municipal apoyado por un movimiento de obreros y campesinos sanpetrinos que se enfrentaron contra un grupo de políticos pertenecientes al grupo triunfador de la Revolución Mexicana en San Pedro y que lamentablemente no va a terminar su periodo constitucional. En el mismo archivo del Congreso del Estado se establece que a finales de 1921, en noviembre de 1921, van a ocurrir unos hechos sangrientos en la hacienda de Santa Teresa, donde va a morir el jefe de la policía de San Pedro, uno de sus ayudantes y un súbdito español. Ha de haber sido el dueño de la tienda de raya o algo así. Todo eso originó que el Congreso del Estado desapareciera los poderes en San Pedro y Felipe J. Saucedo fue destituido como alcalde. Poco hemos logrado averiguar sobre su vida, pero vale la pena recalcar que él fue el alcalde que elevó a San Pedro al rango de ciudad. Después de la erección de San Pedro como ciudad, van a seguir pasando cosas muy importantes en nuestro municipio. Aquí en San Pedro va a venir el general Lázaro Cárdenas en los años 30 a llevar a cabo el reparto agrario. Aquí en San Pedro van a seguir naciendo miles de ciudadanos de noble estirpe. En este pueblo de Francisco y Madero, en esta cuna de la Revolución Mexicana, se va a llevar a cabo uno de los actos de justicia social más importantes, el reparto agrario, el cambio del fusil por el arado. En San Pedro van a nacer varios personajes que van a llegar a ocupar cargos importantes, como los gobernadores Pedro D. Rodríguez Triana y el siempre recordado con cariño Braulio Fernández. Aquí en San Pedro, en sus calles, en sus cines, con su gente, sigue vigente aquel legado histórico, aquel orgullo de ser sanpetrino.